En nuestra exposición de la palabra de Dios del Evangelio de Juan, seguimos hoy con el capítulo 6 y como ya hemos visto, con el milagro que inaugura ese capítulo 6, que es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente aquí lo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo identificándose como el Yahvé del Antiguo Testamento, como Dios. Y es muy interesante porque el Evangelio de Juan, con mucha más fuerza que los otros tres evangelios, nos presenta a Jesucristo como Dios. Y esto hace el Evangelio de Juan un evangelio perfectamente complementario a los evangelios que nosotros llamamos los evangelios sinópticos. Empezamos con ese milagro que acaba de mencionar en los primeros versículos, donde nuestro Señor da de comer a 5,000 personas, a 5,000 hombres en la cercanía de la ciudad Galilea de Tiberias. Y esto obviamente tiene unos paralelismos claros con el milagro que ocurrió durante estos 40 años en el desierto, cuando Dios proveyó con el maná al pueblo de Israel. El mismo evangelista Juan pone énfasis en estos paralelismos. Acto seguido, los discípulos quieren volver a casa, y su casa en este caso está en la ciudad de Cafarnaúm. Ellos ya tienen allí su barca y normalmente ese trayecto es un trayecto de unos 12 kilómetros y aprendimos la última vez como en medio prácticamente de esa travesía donde además están los lugares más profundos del mar de Galilea, de repente ellos se dan cuenta cómo Jesús se les acerca a la barca en medio de la noche, anda sobre las aguas y esto una vez más es un claro paralelismo para versículos de versículos del Antiguo Testamento y uno de ellos lo cité la última vez que nos lo indica. Es uno de los prerrogativos de Dios, precisamente el andar sobre las aguas. Ahora, hoy seguimos, y esto es el seguimiento, digamos, de los acontecimientos que nos cuenta Juan en ese capítulo 6. Ahora la gente se da cuenta que Jesucristo no está, porque ellos se dan cuenta que los discípulos habían ido y que Jesús no está. Entonces, dice lo siguiente, a partir del, leemos a partir del versículo 22 y hasta el versículo 40. Juan 6, 22 hasta el 40. Dice así la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que
a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, que hoy es un pasaje un poco más largo, pero como siempre lo importante es explicar el pasaje de tal manera que ustedes puedan entenderlo, incluso usándolo como punto de partida de sus propios estudios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en este tiempo. Oremos. Gracias una vez más, Señor, te damos por esa posibilidad extraordinaria de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender lo que acabamos de escuchar. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, entonces, como título de este pasaje de Juan 6, 22 al 40, he escogido el título Cuatro preguntas del mundo, cuatro respuestas del cielo. Porque realmente no es difícil de averiguar que este pasaje, después de esa pequeña introducción hasta el versículo 24, a partir del versículo 25, gira alrededor de cuatro preguntas. Una en el versículo 25, otra en el 28, otra en el 30 y otra en el 34. Una vez más nos damos cuenta que Juan estructura su evangelio de una manera muy exacta. Antes de llegar a estas cuatro preguntas y averiguar lo que precisamente significan, vamos a entender la introducción. Y la introducción es muy sencilla. Aquí dice el día siguiente, que es una de las expresiones muy comunes en el Evangelio de Juan, que nos indica una continuidad temporal. En el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, quiere decir en la zona de Tiberias, y ellos se dan cuenta que no había habido allí más que una sola barca. Quiere decir que ellos obviamente se habían dado cuenta que Jesús se había separado de sus discípulos. Los discípulos se fueron
y entonces a Jesús no le encuentran. Entonces, la conclusión que ellos podían sacar es entonces, bueno, seguramente había andado en la orilla para llegar allí a la ciudad de Cafarnaúm. Bueno, una distancia obviamente más grande que ir en línea recta por el mar. Pero aún así, esto serían unos 14 kilómetros, que esto se puede andar en 3 a 4 horas, tomando en cuenta que por la noche se anda con menos velocidad. Entonces, la pregunta que la gente se hace, perdón, ¿dónde está Jesús? Y la respuesta sería, bueno, estará de vuelta a Cafarnaúm. Y esto es lo que nos explican estos primeros versículos. Y no solamente eso, sino había más gente que vino de la zona de Tiberias y después de haber escuchado lo que había pasado y todo ese milagro que ocurrió, obviamente querían venir también para a ver si Jesús está allí, a ver si pueden ver otro milagro. Pero Jesús ya no estaba. Esto es lo que nos dice el versículo 23. Entonces, como no le encuentran allí, solamente queda una posibilidad y esa posibilidad es que Jesús se había vuelto a Capernaum. Y es allí le buscan. Y no solamente le buscan, sino le hallan, porque Capernaum no es una ciudad tan grande realmente para nuestro entendimiento. En aquel entonces esto más bien era un pequeño pueblo. Y se sabía perfectamente, perdón, el lugar donde Jesús se hospedaba. Y esto sería, sin lugar a duda, la casa de Pedro, que no estaría muy lejos de la orilla. Allí le encuentran. Y lo más curioso es que en el versículo 25 le hacen la primera pregunta, y es una pregunta que tiene que ver con tiempo y espacio, realmente dándonos cuenta que esa gente aún sigue pensando en categorías materiales que aún no se dan cuenta realmente quién es Jesucristo, porque su forma de preguntar lo dilata. Dice aquí, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Podrían haberle preguntado mil cosas, pero le preguntan precisamente esto. Y uno puede responder, ¿y qué importa realmente? O sea, de todas las preguntas que uno puede preguntar a Jesucristo, que acaba de dar señal de que Él es divino, cualquier pregunta menos esta sería tal vez interesante. Y Jesús responde a esto y su respuesta obviamente deja desenmascarada lo que hay en sus corazones. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, aquí hay una cosa muy curiosa. Realmente ellos no habían entendido el milagro y no habían entendido su significado. Esto queda evidente por lo que Jesucristo dice. Y además, Él les dice en la cara algo muy poco halagüeño. Les dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La palabra que se usa en el griego original para saciar, esto es cuando echas comida a animales y estos animales, pues finalmente se quedan llenos. Es una palabra que se usa para animales, pero no para seres humanos. En otras palabras, Jesús entiende que Helios les ha impresionado, obviamente,
de que había comida de sobra y que podían llenarse la panza a reventar, cosa que en el contexto, digamos, de Israel, no ocurre todos los días. Un israelita normalmente no podía comer hasta reventar. Esto es lo que le ha interesado a la gente. Sin embargo, no, ellos no pararon a pensar y qué exactamente ha pasado aquí, qué es el significado de todo esto. Lo único en lo cual ellos estaban interesados es llenarse la panza. Entonces, esto es muy poco honroso realmente, pero para decirlo así, les quita el espejo de los ojos. Lo primero que les dice, ustedes todavía no han entendido. ¿Y quién no piensa en ese sentido en lo que está pasando hoy? ¿Cuánta gente no entiende? Ellos quieren que Jesús suelve sus problemas, que lleven una vida feliz, que tengan dinero, que no tengan que preocuparse por ninguna enfermedad, que la vida les sea fácil y agradable. Y si Jesús en esto puede ayudar, pues tanto mejor. Esto es la raíz, por ejemplo, de teologías tan desagradables como la famosa teología de la prosperidad. La gente no entiende realmente cuál es la intención que hay detrás. Y por lo tanto, Jesús usa este acontecimiento para ir un poco más profundo, para realmente demostrarles cuál es el propósito real de su venida. Dice en el versículo 27, y esto es antes de seguir, porque Jesús les da el consejo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esto es muy interesante lo que les dice. Bueno, ustedes están preocupándose cómo llenarles el estómago, y eso está bien, porque obviamente hay que comer, pero si la cosa se queda allí, realmente no entienden cuál es el propósito de la vida. Por eso él dice, no solamente trabajar para llevaros el pan a la mesa, sino también trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad. Aquí no estamos hablando de una salvación por obras. No es esto el sentido de esa palabra, sino cuando dice aquí en este versículo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Él quiere decir, de la misma manera como tienes que levantarte por la mañana, trabajar y a veces trabajar duramente y luego por la tarde vuelves a casa agotado, pero habrás ganado para poner algo en la mesa. No seas menos exigente a la hora de preocuparte por cosas eternas. Y esto es uno de los grandes malentendidos de nuestro tiempo. Bueno, estamos tan interesados en lo que se llaman a veces el equilibrio entre vida y trabajo, que, bueno, este equilibrio pues se inclina en el gusto de mucha gente bastante hacia el lado del tiempo libre, del ocio, de no trabajar. De hecho, yo recuerdo perfectamente de que uno de los sueños en España, y bueno, también ocurre exactamente lo mismo aquí en Alemania, donde estoy de momento, uno de los sueños de la gente es trabajar cuanto menos sea posible para disfrutar cuanto más tiempo libre, tiempo de ocio. Jesús les dice, este tiempo de ocio
este tiempo cuando ustedes no trabajan, empléanlo para cosas que valgan la pena. Y esto no quiere decir que tú no puedas disfrutar de una salida, de unas vacaciones y tomarte un rato agradable con tu familia, con tus amigos. Está bien, Jesús también lo hizo. Ahora, si la cosa se queda así y si no puedes acudir al culto porque has planificado no sé qué actividad personal, si no puedes hacer el estudio bíblico porque esto coincide con cosas personales de tu agenda, si ni siquiera tienes tiempo para sentarte, para preguntarte, bueno, ¿qué exactamente va a pasar cuando yo salga de ese mundo? Entonces algo va mal en tu vida. Y esto es la razón porque Jesús aquí dice, trabajad no por la comida que perece, o sea, quiere decir, tú vas a morir y yo también. Tómalo en cuenta, ¿vale? O sea, el comer está bien para que no moramos antes del tiempo, pero al fin y al cabo vas a morir, pero prepárate para la eternidad. Esto es la idea. Sino por la comida que a vida eterna permanece. Invierte tus cosas, tus esfuerzos en cosas que tengan valor eterno, no un valor relativo de aquí y ahora. ¿Y esa vida eterna de dónde viene? Pues esa vida eterna viene de Jesucristo. Entonces tú te tomas el tiempo para escucharle lo que Él tiene que decidir, lo que Él tiene que decirte. Tienes tiempo para no solamente leer, sino estudiar su palabra, meditar en esa palabra, pensar lo que esto significa para tu vida. Esta vida eterna viene de allí, eso no te lo vas a ganar. Lo que tienes que esforzarte en recaudar esa información por las cosas que tienen valor eterno y para que finalmente ahí haga clic y empiezas a entender las cosas. Te digo una cosa, una de las cosas más dramáticas en mi vida es encontrarme con personas que tienen null interés en cosas eternas. Sí, van a los cultos, sí, pues tienen un tipo de devocional todos los días que hace precisamente ningún efecto en su vida. Y tampoco tienen ganas de estudiar más. Termina el versículo 27 porque a este señaló Dios el Padre. Quiere decir, le mandó a Jesús, a este le señaló, este es mi hijo en el cual tengo benevolencia. La persona más importante que jamás pisó este planeta. No es ningún papa, ni ningún político, ni ningún filósofo, ni ningún genio. Es el Hijo de Dios. Porque a este señaló Dios el Padre. Y esto nos lleva ahora a la segunda pregunta. Es la pregunta por el activismo legalista. Es la pregunta por la religiosidad. Quiere decir la obra humana frente a la obra divina. O el principio de la gracia. Le dicen, obviamente malentendiendo de nuevo lo que él acaba de decir, eso de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Claro, esto ellos lo entienden a su manera, son incapaces de entender lo que él acaba de decir, porque la vida eterna es un regalo de Dios y hacen la pregunta correspondiente. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos la vida eterna? Si las cosas son así, entonces, ¿qué nos exiges? Danos una serie de pautas, de mandamientos para que nosotros lo cumplamos. Bueno, esto es la religión de los fariseos, la religión
de obras de los judíos, es la religión de obras del catolicismo romano, es la religión de obras de cualquier secta, es la religión de obras de cualquier religión, llámese como se llame. ¿Qué debo de hacer para acercarme a Dios? Jesús responde a esto en el versículo 29. Dice, bueno, entiéndeme bien. Esta es la obra de Dios, que creéis en Él que Él ha enviado. La obra de Dios, la única obra de Dios, y no es una obra, ni siquiera es la fe. Y también la fe, dice la Biblia claramente, es un regalo de Dios. Este versículo responde a ese activismo ciego, acaba con milenios de religión donde la gente intenta hacer y hacer y hacer. Y lo que Jesús aquí dice es que, guapo, tú no puedes hacer nada. A ver si me entiendes. No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es depositar tu fe en Jesucristo. Esto es lo que puedes hacer en el Mesías. Esto es lo que debes de hacer. Y no hay otra cosa más que hacer. Ok, vale. Esto nos lleva directamente a la tercera pregunta. Tiene su lógica, ¿vale? Si tú ahora pretendes ser el profeta con mayúsculas para expresarlo de una forma cauta, si incluso tú haces alarde de ser el Yahvé del Antiguo Testamento, si tú incluso llegas a decir que el milagro que has hecho, que es un milagro, indica de que eres el mismo Yahvé del Antiguo Testamento que sostuvo el pueblo nuestro durante 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Bueno, es el momento cuando cualquier persona diría, Señor, dame paciencia, porque si me da fuerza les aplasto. Bueno, Jesús no reaccionó así. Su paciencia realmente es increíble. O sea, él acaba de hacer uno de los mayores milagros en la historia. Y ellos dicen, bueno, ¿y qué señal nos puedes dar? ¿Esto acaso no es suficiente? ¿Acaso no es suficiente dar de comer a más de 5.000 personas, partiendo prácticamente de cero? ¿No es suficiente esto? ¿Hace falta más señal? ¿Qué obras haces? Vale, de acuerdo, pues tú lo has hecho en una tarde, has dado de comer a 5.000, por mí a 10.000, pero bueno, tienes que entender que Moisés lo hizo durante 40 años y aquí estamos hablando de millones. Realmente es una pregunta bastante impertinente. Sin embargo, Jesús no les aplasta. Y esto es el argumento. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es una cita del Salmo 78, el versículo 24. De nuevo, Jesús responde a esa pregunta. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Lo que les dice es que, señores, aquí hay un pequeño malentendido. Moisés os dio el maná. No. Incluso ustedes han citado ese Salmo 78 que dice, pan del cielo les dio a comer. Sí, pero ¿de dónde viene el pan?
del cielo, es decir, de Dios. Lo único que hace Moisés es repartirlo. Él hace precisamente las veces de los discípulos. Los discípulos en este milagro, los panes, no hicieron ellos el milagro. Ellos hicieron el trabajo de Moisés. Lo que Moisés hizo es repartirlo. Mejor dicho, crear las condiciones para que todo el mundo tuviera. Por lo tanto, esto es uno de los grandes malentendidos que hay. Aquí dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esto no es solamente cuestión de dar de comer a la gente durante una tarde o durante 40 años, sí, porque vuelven a tener hambre. Esto no es la pregunta realmente. Y si yo lo puedo hacer por una tarde, yo puedo hacer por 40 años o por 400 años. Pero si pensáis en estas categorías, demostráis que no tenéis ni idea, porque aquí estamos hablando del verdadero pan del cielo. ¿Y qué es el verdadero pan del cielo? Pues es el Mesías. Porque el pan de Dios, dice el versículo 33, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿No dice este Salmo 78, 24, pan del cielo les dio a comer? Pues ahora les da pan del cielo, simbólicamente, a comer. Satisface ese deseo de siglos de gente de buscar paz con Dios. Finalmente, la esperanza de milenios del pueblo judío, de hecho de todo el mundo, ha llegado a su final y esto es la llegada del Mesías que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está Juan capítulo 3, versículo 16. Y ellos responden ahora en el versículo 34, es una petición que de nuevo indica que no han entendido nada, que esto versa ahora sobre quién es y qué es el pan de vida y la soberanía del Padre. Y es muy interesante lo que leemos aquí a continuación porque es una lección teológica de primera magnitud, como no se puede esperar de otra manera de parte de nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No entienden. O sea, ellos quieren un estado de bienestar. Ellos piensan en su estómago, piensan en la sencillez de la vida. Qué bonito sería esto, tener ahora un Mesías que les facilita el pan a todo pueblo de Israel todos los días. Por eso se dice muchas veces que esa idea del estado de bienestar es una idea mesiánica, es una religión realmente. Y obviamente es una religión que tiene que fracasar como todas las religiones. Y de nuevo Jesús les indica la dirección a donde acudir. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y esto muchos de nosotros lo hemos experimentado. Hemos buscado por ahí, por allá, incluso en la religión, en la religiosidad, en filosofías, o simplemente ignorando las grandes preguntas de la vida. Y finalmente llegamos a Jesús. Y todas las respuestas encontraron, todas las preguntas encontraron respuesta. Nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí se une la lección con la samaritana y la lección que él quería dar allí precisamente.
El que en mí cree no tendrá sed jamás, no tendrá hambre. Somos unos privilegiados. Si tú eres cristiano, esa sed, esa hambre de la justicia, de la verdad, queda satisfecho. Eso es lo que tú todos los días deseas, que puedas entender que es la verdad, si hay noticias de Dios, que puedas tener la vida eterna, que no vas a morir para siempre, sino Jesús te va a resucitar al final de los tiempos y vas a tener un cuerpo para disfrutar de su presencia para siempre. Esto es una realidad. Eso nos quita la sed, nos quita el hambre. Nos damos cuenta que ahora esas cosas se han resuelto en nuestras vidas. Mas os he dicho, dice el versículo 36, que aunque me habéis visto, no creéis. Lo que Jesús dice aquí es que yo veo que no se entiende mi mensaje. Bueno, no todo el mundo, siempre había personas que entendieron, pero por regla general no se le entiende, no se entiende su mensaje. Y esto nos puede llevar también a nosotros que predicamos el Evangelio en ocasiones a la desesperación. ¿Y por qué la gente no entiende? ¿Y qué puedo hacer para que la gente lo entienda mejor? Por eso Jesús añade ahora ese discurso para explicarte cómo las cosas funcionan. Explica de la misma manera como está escrito, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo quiere decir cualquier persona. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Quiere decir que una persona se convierta, que una persona entienda, esto requiere una obra sobrenatural. No lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio en estos términos como Jesucristo aquí lo hace. Pero el Padre lo prepara, lo da. Y viene a Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? El que viene a mí no le echaré fuera. Quiere decir está bienvenido. Cualquier pecador arrepentido, y no hay que olvidar que ese arrepentimiento es una obra previa sobrenatural. Lo siento mucho, pero aquí está escrito de una forma clarísima. No depende de nuestra retórica, depende únicamente de la obra sobrenatural de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir, Jesucristo cumple exactamente la misión que Dios el Padre le ha encomendado. Y por lo tanto, todos aquellos que el Padre le dio a él, Jesucristo los recibe. Lo dice así en el versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. No solamente no los rechaza a la hora de llegar, sino una vez que lleguen, no pierde ninguno, sino que lo resucita en el día postrero. Eso se llama seguridad de salvación. Una persona que auténticamente cree en Jesucristo es una persona que le fue dado del Padre al Hijo. Jesucristo no lo rechaza y no solamente esto, Jesucristo no lo pierde. Por esto, esa idea que un creyente puede perder la salvación va en contra de una palabra explícita de Jesucristo. Por lo tanto, es una herejía. Eso es decir que Jesucristo es incapaz, recibe a la gente, pero luego es incapaz de retenerles hasta el final. Entonces, si tú tienes esa idea, lee el texto
Y luego me vas a decir qué tipo de Cristo es este en que tú crees. Un Cristo incapaz de mantenerlos. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo no solamente nos salva, sino nos mantiene salvos. Y el porcentaje de fracasos es cero. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, o sea, ni uno, sino que lo resucite el día postrero. Termina con lo siguiente. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Es una fórmula paralela a lo que tenemos en el ciclo anterior. Que todo aquel que vea al Hijo, dice que es todo lo que me diere, versículo 39, es un paralelismo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestra salvación radica no en nuestra capacidad de rendirnos salvos, sino radica en la soberanía divina, su eterna elección. Y Cristo nos confirma en esto y no pierde ni uno, sino tendremos la firme promesa de la vida eterna. Esto es el Evangelio glorioso y esto es lo que hay detrás de ese milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es el Evangelio de la soberanía de Dios. Y si nosotros nos quedamos aún en esa superficie de ser milagreros, de buscar milagros, de buscar sensaciones, de buscar una vida agradable aquí, no hemos entendido nada. Esta vida aquí puede ser muy desagradable para nosotros, pero tenemos la promesa de la vida eterna. En esto se resume. Y con esto vamos a terminar aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él nos abra la mente para que podamos entenderlo. Señor, una vez más te damos las gracias por esas grandes verdades. Gracias, Señor, que tú nos hablas tan claramente de tu elección, de tu soberanía, que no vas a perder ni uno de los que acuden a ti. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, somos tuyos. Gracias por la sangre de Cristo, tu sangre que has vertido en la cruz y que sella el pacto. Señor, gracias te damos por estas palabras en Juan capítulo 6. Cuídanos, cada uno de nosotros, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.